A reading from the book of Lectura Revelation. del libro del Apocalipsis. I, John, Yo, saw Juan, new heavens vi and a new un earth. cielo nuevo y una tierra The nueva, former heavens porque el and the primer former cielo earth y la primera had tierra passed away, han pasado, and the sea was no y el more. mar ya no existe. I saw a new Jerusalem, Vi la ciudad the santa, holy la city, nueva Jerusalén, coming down que out of descendía heaven del from cielo, God, enviada por Dios, beautiful as a bride arreglada como una adorned novia to que her se husband. adorna para su esposo. I heard a loud Y voice escuché una voz from the potente throne que decía crying desde out, el trono: "This is God's Esta dwelling es la morada de Dios con los hombres. He shall dwell with them, Acampará entre and they shall ellos. be his Ellos people, serán su and pueblo, they shall be y his Dios God, estará con ellos. who is always with them. Enjugará las He shall wipe lágrimas away every de tear sus from their ojos. eyes, and there shall be Ya no no habrá more muerte, death or mourning, ni luto, crying ni out, llanto, or pain, ni dolor, for the former world porque el has primer passed mundo ha away. pasado. The one who sat Y el que estaba sentado en el trono dijo: See, I make Todo all things lo hago nuevo. Verbum Domini. Let us come with praise. Caminaré en presencia del Señor. Let us come Caminaré en presencia del Señor. Come, let us sing joyfully. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Let us joy. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Let us come. Caminaré en presencia del Señor. For the Lord is a great Invoqué and a great el nombre del Señor. gods. In his hand Señor, salva mi vida. and the tops of the El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. mountain is true. El Señor guarda a los sencillos. For the Estando yo sin fuerzas, me salvó. let us come. Caminaré en presencia del Señor. Come, let us bow down Arrancó mi alma de la muerte, before the Lord. mis ojos de las lágrimas, For he is our mis pies and we the de la caída. people he shed. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Let us come with Caminaré en presencia del Señor. Alleluia,
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannum. It was winter. En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno, Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esa dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Verbum Domini. I thought one of you would be preaching today. Pensé que uno de ustedes iba a predicar. Será Today pronto. we celebrate the feast Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Francisco de Asís. Sabemos el relato de que cuando estaba Francisco en su experiencia de conversión, cuidando de los leprosos, escuchó a Cristo hablar desde el crucifijo de la pequeña iglesia de San Damián. Ve, Francisco, le dijo Cristo, y repara la iglesia que ha caído en ruinas. Prepara mi iglesia. Por lo tanto, físicamente, él fue a reparar unas pocas iglesias, San Damián, San Pietro de la Espina y la Porciúncula, que es su capilla favorita. Estaba allí en aquellos momentos, estaba enterrada en los bosques rodeadas de basílicas hermosas en la planicie de Asís. Ese era su lugar favorito, la Porciúncula, y allí comenzaría la primera orden. Leería los pasajes de Lucas, diciéndole, no te lleves nada, vayan y prediquen esto por el reino. El Papa Benedicto ha descrito a la iglesia de aquella época como diciendo, teniendo una fe superficial que no transformaba la vida. Escasamente un clero que apenas sentía amor. El Papa entonces decía que la unidad de la iglesia estaba fraccionada por diferentes herejías. Parece que la gente quería algo, pero se perdían en estas diferentes herejías que había en aquella época. Un par de años más tarde, el Papa Inocente III tendría un sueño y vería un hermano religioso pobre que apoyaba a San Juan Laterano, que es la iglesia. San Juan de Letrán estaba apoyándola sobre sus hombros, así que Francisco a él se le llamó para que reedificara la iglesia en sentido espiritual. Habría de
lograr una gran renovación de la iglesia, y en el centro de esta renovación se encuentra el Cristo crucificado, y eso tenía sentido. La iglesia nace del costado del crucificado sobre la cruz. Tomó nacimiento del costado de Cristo la iglesia. El catecismo dice que obtiene su vida de la palabra y el cuerpo de Cristo, y por lo tanto se vio a sí misma como cuerpo de Cristo. Por lo tanto, Jesús siempre ha estado en el centro de esa renovación. San Francisco sentía un gran amor por el Cristo crucificado, y por la presencia del Señor comenzó esta renovación de la iglesia. Él quería inicialmente renovar a los laicos, llamándoles a prestar atención a la palabra, a una obediencia literal de Cristo, y que tomaran las palabras de las Escrituras en serio. El Papa Benedicto escribiría acerca de San Francisco diciendo: se colocó completamente con su corazón en comunión con la Iglesia, con el Papa y con los obispos. Siempre supo que el centro de la Iglesia, en el centro estaba la Eucaristía, donde el cuerpo de Cristo y su sangre se hacen presentes por el sacerdocio, la Eucaristía y la comunión de la Iglesia. Donde quiera que estuviera el sacerdocio y el Evangelio, es ahí también donde está el verdadero histórico San Francisco, y precisamente en esa forma él continúa hablando a los no creyentes y a los creyentes de otras confesiones y religiones también. Su renovación, por supuesto, no era algo formado en oposición a la jerarquía, sino que va hasta al Papa para su aprobación y seguir la jerarquía que se le colocó por encima. Pero por encima de la iglesia él sabía que se encontraba la Eucaristía, que estaba Jesús mismo. Los sacramentos hacen la iglesia, nos forman a nosotros en el pueblo de Dios, formaron la comunión de la iglesia, y podemos describir a la iglesia como esta comunión, esta unión con Dios y con nosotros. Y esto es lo que está pasando en la iglesia. Y vemos, como mencionó el Papa, que San Francisco, a él se le conoce por su ecumenismo. Iría a Marruecos para tratar de convertir al sultán, porque todos han sido llamados a esta comunión. Habría una orden creada completamente por él, para que todos fueran uno solo en Cristo. Por lo tanto, Cristo mismo se encuentra en el corazón de esto, y San Francisco tenía un gran sentido de adoración para limpiar bien la iglesia y cerciorarse de que se encendieran las luces. Se pasaba gran tiempo en adoración, que todo el mundo se sienta con temor, de que el mundo entero tiemble, y que los cielos se den cuenta de que Dios está presente en las manos del sacerdote. Oh, gran dignidad que el Señor del universo, Dios, y el Hijo de Dios tanto se humillaron, que para nuestra salvación se esconde bajo un pedazo de pan. Qué humildad vería él en la Eucaristía. Esta comunión de la iglesia se forma en nuestra parte por la respuesta de la fe, que tenemos que creer en Jesús, tenemos que tener fe en Cristo y ponerlo a Él en el centro de nuestra vida. Nos dice esto en el Evangelio de San Juan: mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, y yo les daré vida eterna, y ellas nunca perecerán, y nadie me las quitará de mis manos. Él está retando a los fariseos hoy, diciendo: les dije y ustedes no me creyeron. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ustedes los presenciaron. Tengan fe en mí. Aquí, al escuchar y saber y conocerle a Él, y tener este conocimiento personal en su amistad, siguiéndolo a Él, así es como tenemos que vivir en esta comunión. Él nos mantiene en su mano, y no hay ninguna fuerza en la tierra que nos pueda quitar de sus manos, de las manos de su Padre. Nada puede quitarnos de esto si tenemos fe y creemos en Él, si le seguimos y prestamos atención a su voz. Yo creo que es una hermosa descripción de la iglesia como esta comunión con Dios,
y con los unos con los otros, que encontraremos en esto en la Iglesia Católica hoy día también. Tenemos el sacramento, la voz de los sacerdotes y el pertenecer a esta comunión. San Francisco en su prédica, él leyó el pasaje de San Mateo: vayan y dispersen la comunión. El catecismo describe las palabras, la palabra iglesia, que quiere decir del latín, que quiere decir una convocación o una asamblea. Textualmente quiere decir llamar a algo fuera del mundo para formar esta unión especial con Cristo. Tenemos diferentes tipos en el Antiguo Testamento. La elección de Israel, por ejemplo, que ha sido llamada desde la esclavitud, ha sido llamada del desierto para adorar a Dios. Él les forma en su pueblo y eso se lleva a su plenitud en Cristo, que en Cristo y en nosotros pertenecer a Él, encontramos esta plenitud de comunión con Dios. San Francisco se refería a sí mismo como el heraldo del Rey. Él fue y llamó a todos a pertenecer al Señor por medio del arrepentimiento y de la fe. Y por medio del arrepentimiento de la fe entraron en el reino que él proclamaba. El catecismo también describe a la iglesia como la edificación de Dios, donde Jesús es la piedra angular. El catecismo dice: en esta fundación la iglesia ha sido edificada por los apóstoles y de ahí la iglesia recibe solidez y unidad. Jesús es la piedra angular sobre la que están colocadas las otras piedras para construir, y de ahí encontramos esta comunión con Dios, que experimentamos la gracia y la verdad del Evangelio. Juan, hoy día, en la primera lectura del libro del Apocalipsis, compara a la Jerusalén con la santa ciudad que proviene del cielo, y es una imagen de que Dios mora con el hombre, y nuevamente eso es lo que encontramos en la iglesia. Encontramos a Jesucristo. Por supuesto, físicamente, los edificios físicos de sí mismos no pueden hacer esta comunión. Lo vemos en la Torre de Babel, que trataron de formar esta unidad, y la gente se encontró con la falta de unión, con arrogancia y con oposición, y acabaron fraccionando a la humanidad. Hoy tenemos hermosos edificios, grandes estadios de sí mismos. No pueden edificar esta comunión. Es un don de Dios. Dios tan solo da vida eterna, y eso es lo que nos dice en el día de hoy en el Evangelio. Escuchamos su voz, le conocemos, le seguimos, somos obedientes a Él, y Él nos da la vida eterna. Él es el buen pastor que da su vida por su rebaño. Ese rebaño se encuentra en Él, en comunión con Él, y los unos con los otros, y es ahí donde está el corazón de la renovación cuando se forma esa reunión. San Francisco fue canonizado 2 años después de su muerte. Después de eso, erigieron una hermosa basílica allí en honor suyo, y rápidamente se convirtió en un lugar de peregrinación para orar. Fue un hombre de paz, fue un hombre de comunión. Así que imitémosle hoy, colocando a Jesús en el centro de nuestra vida, y nuestra vida en esta comunión tenemos que vivir como parte de su rebaño.